¿Ya me oye? ¿Me oye? Sí, Sofía, yo. Sí, se escucha. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a presentar lo que es urticaria y y toxidermias, o también conocido como reacciones cutáneas medicamentosas, por medicamentos. Entonces primero vamos a ver lo de toxidermias o reacciones cutáneas por medicamentos. A tener en cuenta que pues dentro de la epidemiología es un fenómeno con poca documentación. Se estima aproximadamente que 2,2% de los pacientes hospitalizados van a tener una reacción pues, por medicamentos, pues cutáneos medicamentos, y que se va a presentar en casi 3 de cada 10 personas que reciben cualquier curso de tratamiento por cualquier patología. Entonces vamos a decir que cómo se producen estas toxidermias. Entonces pueden ser por alergia, que también, creo que también aquí entra lo que es, puede ser simplemente el contacto, y ella puede ser inmediata y tardía. La inmediata puede haber urticaria, erupciones, tanto escarlatiniformes o morbiformes, eritema nodoso multiforme, también pueden haber pápulas y vesículas. Y la alergia tardía, que generalmente se va a producir es después de 3 días de haber tenido contacto con el medicamento. Estas se van a caracterizar por urticarias retardadas, urticaria recurrente, pueden también haber con artralgias, puede haber enfermedad del suero, angioedema y reacciones enzimáticas morbiliformes y eritematosas. Entonces, también podemos ver que puede hacer como una sensibilidad, puede predisponer a la fotosensibilidad, puede haber toxicidad y acumulación crónica, toxicidad aguda, y ya otras que son como el desequilibrio etiológico, la idiosincrática, los efectos biotrópicos y las reacciones de Hersheimer y Sanarley, bueno, ellos. Entonces, ahora vamos a mirar cada uno de los medicamentos, de los mecanismos. Como les decía diciendo, el exantema es como la manifestación más común, se va a producir en el 46% de los pacientes, seguido de la urticaria y el angioedema, que se va a producir en el 23%, del 23%. La erupción fija drogas, el eritema menor, el eritema multiforme mayor, que ya sería este síndrome de Steven-Johnson, que ahora lo vamos a ver, las erupciones fotosensibles y la necrosis epidérmica tóxica, que ya son como las otras, pero con menor proporción. Entonces aquí tenemos como uno de los tipos, tenemos la primera, la que vemos de primerita, que es la enfermedad del suero. Generalmente esto se va a dar con aquellos pacientes, se va a producir, por ejemplo, sobre todo en aquellos pacientes que reciben inmunización pasiva, o sea, que reciben como anticuerpos para pues XY cosa, también aquellos que reciben, por ejemplo, esos sueros para lo que son picaduras de serpientes. También se ha visto en algunos beta-lactámicos, y esto se va a caracterizar por una reacción alérgica pues generalizada. Puede presentarse exantema módulo-papular, también pápulas, urticaria, similar al sarampión, y puede ser simétrica o asimétrica. Tenemos aquí tenemos también el angioedema, las artralgias y la necrosis. También está muy común, está producida en mayormente por la warfarina. Pues esta es una de las complicaciones de la warfarina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una toxidermia? Entonces tenemos la polimedicación, aquellos pacientes que toman muchos fármacos, enfermedades subyacentes que ya tengan una alteración inmunológica, sobre todo los síntomas autoinmunes o las neoplasias, las infecciones virales previas, como por el virus de la Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus del VIH, también la exposición prolongada al sol, y ya lo que son como características intrínsecas de los fármacos que las personas
y consumen. Y otro factor de riesgo, pues no es un factor de riesgo, sino que se ha visto más, que es como más prevalente estas toxidermas en las mujeres. ¿Cuál es como el mecanismo de cómo van a ser como la secuencia de estos mecanismos? Entonces, primero vamos a tener que hay una administración del fármaco y entonces estos medicamentos, sus productos de degradación, producen una reacción con las macromoléculas tisulares o las proteínas, formando así como el antígeno completo. Después se va a ver la síntesis de ese, va a haber una respuesta inmune y va a generar la síntesis de ese anticuerpo. Después de eso, cuando el paciente vuelva se readministre el medicamento, ya con el anticuerpo y el antígeno creado, pues se va a hacer esa reacción antígeno-anticuerpo in vivo y te va a producir una reacción tisular, ya sea contra los componentes de la membrana y con mayor frecuencia se van a liberar esos como anticuerpos activos que van a ir a, pues sí, a atacar como lo que ellos ya habían previamente reconocido. Tenemos que las inmediatas, las reacciones alérgicas inmediatas van a ser producidas mayormente por anticuerpos ya civilizantes cutáneos y las tardías ya se van a producir es cuando ya hay como ese complejo antígeno-anticuerpo circulante. A tener en cuenta, voy a tener en cuenta de que el medicamento, que no necesariamente la reacción se va a generar cuando se administra una primera dosis de un medicamento. Los medicamentos pueden haber sido empleados antes sin haber pues desencadenado esa reacción. Que un mismo medicamento puede producir diferentes reacciones, no es que el medicamento me vaya a producir la misma reacción en todos los pacientes, sino que cada paciente puede reaccionar de manera diferente a los medicamentos, que después de la primera reacción solo se necesitan dosis pequeñas para que el paciente me vuelva y me recaiga, y que el riesgo de una reacción a un medicamento es proporcional al número de medicamentos recibidos. Esto se ha visto porque los pacientes que tienen como más medicaciones son los que tienen más riesgo de desarrollar una reacción adversa. Bueno, y también me olvidaba decir, qué pena, me olvidaba decir que es muy importante la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque muchos pacientes a veces no consideran, por ejemplo, las vitaminas. Decían que también hay algunos complementos vitamínicos, también pueden desarrollarme una alergia, o sea, cualquier medicamento puede producir una alergia. Y muchas personas como que no consideran las vitaminas como medicamentos, entonces no lo dicen. Entonces es muy importante pues evaluar como todo lo consumido, todo lo administrado al paciente. Entonces vamos a ver lo que les estaba diciendo, los mecanismos. Tenemos una reacción por acumulación de toxicidad crónica. En la primera imagen vemos un caso muy conocido que es un político estadounidense que como que hubo una crisis de medicamentos en el 2001 y entonces el hombre empezó a consumir lo que son metales, metales ionizados. Y entonces él desarrolló lo que se conoce como la argiria, que es esa pigmentación azul de la piel. Y esto pues no solamente se me va a dar por consumir metales, esto es más que todo por la plata, y también lo podemos desarrollar en aquellos pacientes que tienen consumo crónico de sales de plata. En la imagen de abajo tenemos esta señora que consume, que tiene como esa coloración amarillenta característica, que de aquellos pacientes que consumen quinacrina, y también al lado vemos como las estrías de aquellos pacientes que tienen ya uso crónico de corticosteroides, pues que ya están desarrollando un síndrome de Cushing por secundario a un consumo crónico de corticosteroides. Otros medicamentos que también me pueden producir como esas pigmentaciones, reacciones pues pigmentarias, son los anticonceptivos orales que me pueden producir es el melasma, la minoxiclina, que el doctor no sé, pero creo que es un antibiótico que se usa para el acné, me parece.
no estoy segura, doctor, si me corrige. Que también me puede producir como esa pigmentación de color gris azulada. También la amiodarona, que me puede dar una pigmentación púrpura, la fenotiazina, que me puede dar esa pigmentación grisácea, y ya las alteraciones de la melanogénesis por los anti, antineoplásicos. Bueno, dame un segundito. Sí, la minociclina y en general las tetraciclinas pueden causar pigmentaciones con el sol, ¿sí? Entonces tiene una forma como de fotosensibilidad que produce pigmentación. Y hay un medicamento ahora que está de moda, muy de moda, muy de moda, que produce pigmentación como corona de brillo de la piel de la cara, que se llama la cloroquina y la hidroxicloroquina. Les cuento pues porque como todo el mundo está tomando hidroxicloroquina, pues estamos viendo mucha gente con pigmentación de este tipo. Ok. Bueno, doctor, gracias. Ya tenemos los trastornos del balance ecológico. Este es sobre todo pues aquellos pacientes que tienen como un consumo crónico o no, un consumo prolongado de antibióticos y sobre todo de amplio espectro. Entonces, estos antibióticos lo que hace es que se me altere esa flora normal de las mucosas y, bueno, en general del paciente, y ese disturbio de ese balance normal lo que hace es que se me favorezca la aparición de otros microorganismos que, pues, que nuestra flora normal contenía. Ejemplo de ello, pues, es la candidiasis en aquellos pacientes que tienen como terapia de antibióticos prolongada. Ya otra, lo que les venía diciendo, teníamos para diagnosticarla, necesitamos un cuadro clínico con una historia detallada de todos los medicamentos que el paciente ha estado expuesto dentro de la semana anterior al comienzo de la reacción. También la vía de administración muy importante porque algunas como reacciones son más frecuentes dependiendo del tipo de administración, y lo que les venía contando de que no olvidar pues los suplementos, los medios contrastes y aquellos medicamentos no recetados también me van a poder generar una reacción, una toxicodermitis. Pues. Dentro de los como medicamentos que más se asocian, tenemos la ampicilina, las cefalosporinas. También se ha visto mucho con transfusiones y las heparinas, y también otros como los barbitúricos, las benzodiazepinas, la furosemida y el propoxifeno. Bueno, a tener en cuenta que una toxicodermia se me puede presentar de cualquier forma. Sí, o sea, me puede presentar un cuadro dermatológico muy variado, pero tenemos como varias presentaciones que son como propias de una toxicodermia. Entre ellos, uno que es propio es el eritema fijo pigmentario. Y este se me va a caracterizar porque son como, porque lo que vamos a ver es que ellas van a desaparecer, pero si vuelvo a administrar el fármaco, la lesión me va a aparecer en el mismo sitio que había aparecido antes. Entonces así podemos, esa es como una característica diagnóstica. Y se me va a caracterizar por máculas rodeadas de múltiples, o pueden ser múltiples o únicas, y que pues como que se desaparecen, sí, se desaparecen posterior a la primera o a la segunda semana. Podemos tener como máculas eritematosas, también pueden ser eritematosas hipercrómicas, que estas se van más hipercrómicas, que estas se van más frecuentes en las extremidades, o ya las podemos ver con ampollas en el centro. Podemos ver que la presentación más común son en la cabeza, en el tórax, las extremidades y los genitales. También vemos en lo que es la zona glútea, que también son como las presentaciones más comunes de estas eritemas, de estas máculas. Entonces, dame un segundito, Sofía. Entonces, el eritema fijo pigmentario es una reacción medicamentosa relativamente común y frecuente, y es muy simpática porque la reacción siempre da en la misma parte. O sea, la persona que toma el medicamento y le aparece la lesión en el mismo sitio, o en los mismos sitios siempre repiten la misma parte. Entonces, es una placa eritematoviolacea que se puede hacer ampollosa y que luego deja una mácula cicatricial gris. Por eso se llama eritema fijo pigmentario, porque queda una mancha gris como la que se ve ahí abajo.
Es muy común en los genitales, por ejemplo, entonces mucho cuidado con eso, que aquí vemos muchas personas que hacen eritema fijo pigmentario en los genitales y lo que aparecen son ulceraciones en el pene, recurrentes. Entonces a veces se confunden con otras cosas, pero este es relativamente frecuente. La semana anterior vi un odontólogo con una lesión en la mano de un eritema fijo pigmentario por naproxeno. Entonces los medicamentos que más comúnmente producen esto son las sulfas, las tetraciclinas, los antiinflamatorios no esteroideos, especialmente el naproxeno y los oxicams, y los anticonvulsivantes. Entonces van a ver que los anticonvulsivantes están metidos como en una cantidad de estas reacciones medicamentosas. Son de las drogas para más tener en cuenta, pues, en caso de tener lesiones en piel, que ustedes van a ver que pueden ser de cualquier tipo, no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial. Tal vez la más fácil es esta, porque la reacción siempre es igualita, la misma lesión, en el mismo sitio, el mismo aspecto violáceo, y la mancha que va quedando paulatinamente cada vez que hace la reacción. Ok, seguimos. Bueno, otra también que es como de los medicamentos es la necrólisis epidérmica tóxica, que esto es como lo crítico del síndrome de Stevens-Johnson, de Stevens-Johnson. Entonces, esto lo que es una reacción sistémica inflamatoria aguda, que lo común y lo característico es que ya abarca más del 30% de la superficie corporal. Primero vemos un paciente, y ahí vemos cómo es la evolución de este síndrome. Primero vemos un paciente con vesículas confluyentes y con pequeñas, como tejido desvitalizado, sobre todo en la parte de las mejillas. Pero ya en la segunda imagen vemos cómo todo esto se extiende ya al torso, a las extremidades superiores, y ya ha abarcado toda la cara, y pues ya incluso hay pérdida de las pestañas, y ya se ve como más la extensión de todo ese tejido desvitalizado. Y ya la última, que es cuando el paciente ha sido, pues, se le ha removido todo removido ese tejido por cirugía. Bueno, entonces esta es una de las enfermedades, de las reacciones medicamentosas más serias y más graves. Esto compromete la vida por lo menos en un 60% de los niños y en un 20% de los adultos que sufren esto. Entonces, sí, aquí por ejemplo la primera foto, pues no se ve mucho, ¿cierto? Se ve un poquito de eritema, se ve un niño como en malas condiciones generales, ¿sí? Mal, con fiebre, malestar, dolores articulares, todo esto. Y en la segunda se presenta la necrolisis de la piel. Entonces la necrolisis es que se necrosa la unión dermoepidérmica. Entonces al necrosarse la unión de la epidermis con la dermis, pues se va a toda la piel, ¿cierto? Se cae. Entonces estos niños parecen quemados de tercer grado de todo el cuerpo, y además de segundo o tercer grado, y además pues tienen compromiso de las mucosas. Cuando hay solo compromiso de las mucosas y no es muy extensa las lesiones, entonces eso se llama síndrome de Stevens-Johnson. Y cuando la necrolisis ya es generalizada en más del 80%, entonces se llama NET o necrolisis epidérmica tóxica. Entonces son reacciones bastante serias y bastante graves. Estas son de las más graves que hay, pues, de las reacciones medicamentosas. Medicamentos más frecuentemente asociados a esto: los drogas antineoplásicas, y volvemos a los anticonvulsivantes. ¿Sí? Los anticonvulsivantes son muy frecuentes en estos, y las sulfas. Ok, seguimos. Y pues también hay un síndrome de hipersensibilidad a medicamentos que se va a caracterizar por una tríada consistente en fiebre, afectación cutánea, afectación multiorgánica. Ellos pueden presentar linfadenopatía, eosinofilia. Pueden haber lesiones en la mucosa oral, como vemos en la primera imagen. También pueden haber lesiones cianas, tipo como eritema exanodal, y también lesiones ampollosas. Pueden ser únicas o generalizadas. Generalmente estas son más producidas por los antiepilépticos, como la difenhidatoína, el fenobarbital y la carbamazepina, y también las sulfas y el haloperidol, pues también me pueden producir estos síndromes de hipersensibilidad a medicamentos. El diagnóstico lo vamos a hacer... Mire lo que les contaba, ¿cierto? Se repiten como esos mismos medicamentos para cosas graves, ¿no? Mire, los anticonvulsivantes. Ahora hay uno que se llama la lamotrigina, que se usa mucho. La lamotrigina, ya hemos tenido varios casos
de Steven Johnson y de síndromes de hipersensibilidad, de DRESS y cosas de esas a medicamentos por la motrigina. Y siguen las sulfas, ¿sí? El alopurinol también es otra droga campeona para reacciones medicamentosas de este tipo, de estas necrotizantes, ¿sí? Ok, seguimos. Y el diagnóstico, pues generalmente se va a hacer por clínica y por la asociación, pues, del cuadro con la administración del medicamento. También podemos hacer biopsia de piel, también podemos evaluar, por ejemplo, cuando ya hay eh, intoxicación crónica, se pueden medir los medicamentos, estos medicamentos en sangre, también hacer lo que es la prueba de reexposición al medicamento, pero es muy importante que si vamos a hacer esta, lo hagamos como en un ambiente hospitalario o un ambiente controlado, porque pues no sabemos si el paciente nos haga una anafilaxia o al responderlo al medicamento. También podemos hacer esa prueba de toxicidad linfocítica in vitro, pero pues es como algo bastante costoso. También se pueden hacer factores de inhibición de la migración y la producción de linfocitos. Y pues el tratamiento, simplemente lo que vamos a hacer es, obviamente, suspender el medicamento. También, en casos severos, se puede dar epinefrina en solución de 1/1000 en cantidades de un cc subcutáneo de 5 a 10 minutos. Los antihistamínicos intramusculares o intravenosos y los corticoides también, todos estos dos, pues para disminuir todo lo que es esa respuesta inmune. Y la urticaria se puede tratar también con la hidroxicina, que es esa, pues que también es un antihistamínico, y los corticoides sistémicos a dosis bajas de 40 a 60 miligramos. ¿Listo? Bueno, dame un segundito, Sofía. Entonces, a ver, ahí en los encabezados siempre en todos los textos que hablan de reacciones medicamentosas, siempre dicen en el encabezado, cualquier medicamento puede producir cualquier tipo de reacción. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los tipos de reacción? Muchos tipos de reacción en la piel. Entonces, por ejemplo, las reacciones más comunes son las urticarianas, ¿sí? Que son las que aparecen, se manifiestan con ronchas. Ahorita vamos a hablar un poquito de urticaria. Son las exantematosas, las que se parecen al exantema, las verminiformes, las que se parecen al brote del sarampión, por ejemplo, son frecuentes. Las acneiformes, que se parecen a como por ejemplo los corticoides, y no solo los corticoides, no se les olvide que ahorita hablábamos de otras cosas, ¿no? Los suplementos. Por ejemplo, los suplementos, las proteínas, los complejos B, todo eso produce reacciones parecidas al acné. Yo lo llamo el acné del gimnasio, ¿sí? Todas estas reacciones que estamos viendo ahora asociadas al consumo de vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B, y a las proteínas de leche, sobre todo los whey, que se ve con mucha frecuencia. O sea, no tienen que ser necesariamente medicamentos. Y los corticoides, los anticonceptivos, los ioduros, que son las drogas que se usan para la tos, también pueden producir reacciones o empeorar el acné inclusive, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos. Hay reacciones, como ya mencionamos ahorita, hay reacciones eczematosas, ¿no? Brotes parecidos como a dermatitis, también que se pueden presentar. Pueden haber reacciones graves como las que vimos ahorita, necrosis epidérmica tóxica, síndrome de Steven Johnson asociados a medicamentos. No he dicho, hay una cantidad de reacciones diferentes, ¿no? Eritema fijo por drogas, hay reacciones por ejemplo, a inyectables, necrosis de la piel, paniculitis, vasculitis asociada con productos inyectables, con vacunas, etcétera, etcétera. Ahora que está de moda hablar de vacunas, ¿sí? Que pueden producir reacciones en la piel. Entonces, las reacciones son de muchos tipos y siempre hay que tener como presente eso cuando uno ve un paciente. Siempre que ve un paciente con un brote atípico, con una reacción en la piel extraña, preguntar por consumo de medicamentos y de otras cosas, de qué cosas consumen ellos habitualmente, y tener en cuenta que cualquier cosa puede producir reacciones, hasta los medicamentos homeopáticos y los suplementos vitamínicos. ¿En quiénes sospechar más reacciones medicamentosas? En la gente polimedicada. O sea, si ustedes ven un viejito que viene por placas eritematosas con mucho prurito generalizado y todo esto, solo con prurito, lo primero que tienen que descartar, si toma 10 medicamentos, es que uno de esos medicamentos sea la causa de ese problema que tiene. Entonces, la polimedicación es tal vez lo más importante.
Eso es lo más importante de todo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa les cuento yo? Hay reacciones a la luz, por ejemplo, ¿sí? La hidroclorotiazida, los oxicams, los oxicams producen reacciones ampollosas como quemaduras, producen onicolisis, es que las uñas se caen cuando se asolean, ¿cierto? Lo mismo que la minoxiclina en algunos casos, ¿no? Son reacciones raras, pero que uno las ve en la vida, pues, alguna vez, pues, seguramente por medicamentos. Entonces, tener eso en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que pueden producir cualquier tipo de reacción de manifestación cutánea y que cualquier medicamento puede tener alguna implicación en problemas de este tipo. En estos días leía yo, por ejemplo, que el medicamento que más produce reacciones sistémicas serias en los pacientes, no solo en la piel, sino en problemas hepáticos y hematológicos y todo eso, es el acetaminofén, ¿sí? Entonces, increíble, el acetaminofén es completamente seguro, pues como se consume tanto, que la gente tiene más riesgo de sufrir reacciones a eso, ¿cierto? Nosotros vemos muchas reacciones urticarianas, por ejemplo, ahorita la aspirina y el ibuprofeno, al Advil, son muy comunes, ¿sí? Reacciones urticarianas. Entonces, tener en cuenta, pues, todo eso. En el libro hay un capítulo, en el libro de los paisas, del CIP, en donde aparecen todas las tablitas, ¿no? La tabla de qué tipo los medicamentos, qué tipo de reacciones producen y las reacciones medicamentosas, a cuáles medicamentos son más frecuentemente causados. Ahí están como las tablitas. Uno no sabe aprender eso de memoria, pero más o menos, por eso es una de las cosas buenas de tener el libro de dermatología, porque estas cosas son comunes y uno puede mirar, ¿ves? ¿Será que el complejo B puede producir acné? Uno busca ahí, acné, sí, complejo B, puede ser eso producido por complejo B, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, tenerlo en la práctica diaria en cuenta todo el tiempo. Y yo siempre les digo que también uno cuando es médico tiene que tener una conciencia muy clara, una sapiencia muy alta de lo que está formulando, ¿sí? Entonces, uno no tiene que formular para tratar las enfermedades sistémicas, no se debe saber todos los medicamentos que hay en el Vademécum, pero sí los que maneje se los debe conocer muy bien. Entonces, si ustedes saben, por ejemplo, que el Bactrim, que el trimethoprim sulfa, tiene riesgo de producir Steven Johnson, pues ustedes ya lo saben, ya saben que tienen que decirle al paciente, si está tomando eso y siente cualquier tipo de molestia en la piel, en las mucosas, pare inmediatamente esa vaina y me avisa. Entonces, son cosas que tenemos que conocer muy bien, saber de los medicamentos, cuáles son sus componentes, sus excipientes, cuáles son los efectos que uno espera del medicamento, cuáles son las reacciones adversas medicamentosas que se pueden presentar, cuál es la forma de metabolismo de los medicamentos. Todas estas cosas las tenemos que conocer. Entonces, si ustedes no se pueden aprender sino 5 antihipertensivos, apréndanselos, pero bien, no como 200 que hay ahora en el mercado, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber orientar su práctica hacia eso, o tener pues ahí a la mano su teléfono y pues, estar consultando, voy a formular alguna cosa nueva, pues mire a ver qué efectos adversos tiene eso antes de ponerse a formular, y qué factores de riesgo tienen las personas para sufrir algún tipo de toxicidad por medicamentos, no solo en la piel, ¿sí? Sino en otros órganos. ¿Okay? Muy bien, ¿algún comentario? Bueno. Bueno, y el tratamiento pues está orientado al tipo de reacción que tenga, ¿cierto? Si tiene una reacción acneiforme, pues hay que tratar reacción acneiforme con medicamentos para acné. Si es una reacción urticariana, pues hay que tratarlo con antihistamínicos. Si es una necrolisis epidérmica tóxica, esto sí toca hospitalizarlos y ponerles corticoides y manejarlos como si fueran quemados, ¿cierto? Con aislamiento y todas estas cosas. Entonces, saber cuáles son el tipo de reacción para saber manejarla, pero el principio siempre debe ser pensar en medicamento y suspenderlo. Siempre pensar en medicamento y suspenderlo, ¿cierto? Suspender lo que estén tomando. Ahora me acaban de llamar, por ejemplo, una paciente que el niño lo tuvieron que hospitalizar ayer porque hizo una epistaxis muy severa y está tomando isotretinoína. Es el medicamento que usamos para el acné. Entonces yo le dije, claro, suspéndalo inmediatamente porque la isotretinoína puede causar epistaxis, puede causar hemorragias nasales. Y después me dijo, pero también le encontraron la presión arterial muy alta. Y yo, carajo, de pronto no es el medicamento, sino la presión arterial. Igual hay que suspender el medicamento para poder saber, para poder hacerle controles de tensión arterial y saber si tiene la tensión arterial alta o no. Puede haber sido solamente un fenómeno emocional o alguna cosa así que le subió la tensión. Entonces, pero tenemos que conocerlo y saberlo. Si no lo conocemos, pues no vamos a poder intervenir en caso de que tengamos una complicación de estas. Porque cualquiera la puede tener formulando medicamentos, pero tiene la obligación de conocerlas y manejarlas. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con un TEGO o con un farmacéutico o con alguna cosa de estas.
que conocemos el medicamento y sabemos manejar las reacciones adversas que pueda presentarse. Ok, continuemos. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de urticaria. Pásala, por favor. Bueno, entonces el nombre urticaria viene con la similitud que tiene con las lesiones que se producen por el contacto con la ortiga o más conocida como pringamosa. Entonces, la urticaria es un patrón de reacción inespecífico de la piel que va a caracterizarse por unas lesiones que van a ser transitorias, eritematosas, hematosas y pruriginosas de tamaño y morfología variables, aunque generalmente suelen ser redondeadas o alas o anulares, y que se conocen como abones o ronchas. Bueno, entonces, esas ronchas generalmente van a afectar todo el cuerpo, que es más común que afecten el tronco, y van a desaparecer o cambian en 4 a 8 horas y no duran más de 24 horas. Dentro de la historia clínica es muy importante buscar antecedentes de medicamentos, de alimentos alergénicos, de inhalantes, de exposición a frío, calor, luz, de presencia de dermografismo, de enfermedad interna, ya de infecciones como por parasitismos o de focos sépticos, y también la presencia de estrés. Siguiente. Bueno, con respecto a la fisiopatología, pues digamos que la célula más, que más, digamos, protagonista de esta patología es el mastocito. Entonces, los mastocitos tienen unos mediadores que se encuentran dentro de unos gránulos citoplasmáticos y cuando estos mediadores se liberan a, a- van a generar esa manifestación inflamatoria. Entonces, ¿cómo se liberan? Resulta que generalmente la IgE es la responsable de esa degranulación de esos mastocitos. Y entonces cuando la IgE se une a este mastocito, lo que va a hacer es una cascada de reacciones. Entonces inicialmente activa la serinoesterasa, que es una enzima asociada con membrana, lo que provoca que haya una penetración de calcio a la célula y se formen unos nucleótidos cíclicos y finalmente se liberen los gránulos mediante exocitosis. Entonces, uno de esos mediadores de los mastocitos es la histamina, que va a generar lo que se conoce como la triple respuesta de Lewis, la cual primero me va a provocar un eritema por vasodilatación, luego viene como tal un reflejo axonal que me va a provocar más vasodilatación, por lo que se amplía ese eritema, y finalmente me va a provocar un área de edema pues, resultante por ese aumento de esa permeabilidad vascular. Con respecto ya a la urticaria crónica, en ella vamos a tener concentraciones elevadas de histamina, también van a tener infiltrados de células reclutadas por mediadores como lo son el factor quimiotáctico de eosinófilos, de neutrófilos, leucotrienos y prostaglandinas. Entonces, todos estos pacientes con urticaria tienen concentraciones elevadas de histamina, pero algo característico es que generalmente los antihistamínicos H1 no van a, digamos, a tener como ningún efecto en ello. Como tal, el prurito está mediado también por la misma histamina que se da en la dermis papular o en la epidermis y la van a favorecer lo que son los leucotrienos y los neuropéptidos. Siguiente. Bueno, respecto a la epidemiología, es una de las dermatosis más frecuentes, tiene una prevalencia entre el 15 al 25%, afecta sobre todo a las mujeres. Es más frecuente también después de la adolescencia, tiene un pico máximo entre los 30 y los 40 años y se encuentra que el 20% de la población ha padecido alguna vez en su vida de estos brotes. Bueno, con respecto a la urticaria aguda, es mucho más frecuente en niños y la urticaria crónica va a ser más frecuente en adultos. Siguiente. Bueno, entonces la urticaria comprende un grupo de enfermedades, entonces por lo que se pueden clasificar en ordinarias o comunes, en físicas,
y pues otro grupo. Entonces, dentro de las ordinarias o comunes tenemos lo que es la aguda, la cual no excede las 6 semanas. Esta es generalmente la más frecuente y está mediada por IgE. Dentro de su etiología, pues son múltiples causas que ya las vamos a ver ahorita. Ellas son de rápida evolución y de poca severidad y generalmente desaparecen pronto. Se ve sobre todo en niños y solo un 10 a un 30% progresan a crónica. Las crónicas son las que tienen una duración mayor a 6 semanas y en el 90% de los casos no se encuentra la causa, por lo que es idiopática. Las lesiones en ella van a aparecer a diario y van a ser de menor tamaño y son muy pruriginosas. La vemos sobre todo en adultos jóvenes y en mujeres. Y también se ha visto que el 30% de estos pacientes tienen como ataques o brotes luego de ingerir aspirina o AINES. Y la episódica ya es una urticaria que tiene una actividad aguda, ya sea intermitente o recurrente. Entonces son pacientes que tienen brotes agudos eh, luego de varios meses o años. Bueno, dentro de las físicas son aquellas que se reproducen por esa inducción del estímulo físico. Entonces tenemos mecánicas, térmicas, dentro de las otras tenemos la solar, la inducida por el ejercicio, la magénica. Tenemos el angioedema sin ronchas, que es idiopático y generalmente es inducido por fármacos, por una deficiencia del inhibidor de la C1 esterasa, por contacto ya sea alergenos o sustancias químicas. Y dentro de los otros grupos tenemos la vasculitis urticariana, que es una urticaria con vasculitis encontrada en la biopsia de piel. Y también tenemos síndromes autoinflamatorios, ya sean hereditarios o adquiridos, hereditarios sobre todo a los asociados a criopirinos. Siguiente. Bueno, con respecto al cuadro clínico, pues como ya había dicho, puede estar localizado en cualquier parte del cuerpo, pueden ser pocas ronchas o muchas. Generalmente se desarrolla por brotes y desaparece sin dejar marcas, a excepción de cuando hay un rascado intenso que puede dejar zonas con escoriaciones. También se ve la presencia de lo que son los aguanes que son circunscritos y que van a tener un halo eritematoso con unos bordes que pueden ser localizados o generalizados. El tamaño puede variar, puede ir desde pocos milímetros hasta centímetros y el prurito generalmente suele pues tener resolución en unas 4 a 8 horas y no suele durar más de 24 horas. Bueno, entonces con respecto a los agentes etiológicos de la urticaria aguda, entonces nos hablan de las 4 I's. Entonces, hablamos de infección, sobre todo bacteriana por estreptococos, viral, especialmente enterovirus y adenovirus, micótica por candidiasis, histoplasmosis o coccidomicosis y parasitarias. Ingestión, ya sea de medicamentos como las penicilinas, cefalosporinas, AINES, sulfonamidas, o por ingestión de comidas como lo son los mariscos, las nueces, el chocolate, los lácteos, los cereales y también las fresas. Por inyección, ya sea de antibióticos o de inmunizaciones, y por inhalación de polen o polvo. Siguiente. Bueno, la urticaria anafiláctica es, digamos, el tipo más grave y en ella es muy importante encontrar y identificar ese antígeno causal. Ella aparece sobre todo en la primera hora de reexposición y se da por la acción de anticuerpos sensibilizantes de tipo IgE que van a reaccionar sobre la membrana de este mastocito, generando la liberación de la histamina. Ella se acompaña de lagrimeo, de prurito palpebral, de disnea y de zinc. Y se ha visto también que está asociada, como ya había dicho, del 2 al 10% de los asmáticos que consumen aspirina pueden desarrollar esta urticaria anafiláctica. Siguiente. Bueno, la urticaria por inhalantes, esto se ha asociado a la rinitis alérgica o al asma y es común sobre todo hacia el polen, hacia el polvo, la caspa o sustancias químicas. Siguiente. Bueno, la urticaria colinérgica es la segunda causa más frecuente de urticaria física. Se produce minutos después de de la elevación de la temperatura corporal. Se producen ronchas o abones de 5 milímetros que van a estar rodeados por áreas de eritema y marcado prurito.
Algo característico es que respeta palmas, las plantas y las axilas y puede evolucionar desde meses hasta 15 años. Entonces se cree que se da por una elevación de esa temperatura sanguínea, que incluso puede estar provocada por emociones, lo que lleva a una excitación del centro termorregulador cerebral y a una liberación de acetilcolina en la piel, entonces que provoca una hipersensibilidad de esta o que hay una poca acción de la colinesterasa. Es como tal el tratamiento de esta urticaria, evitar ese agente causal. Y también decían que la aplicación de agua o hielo en la que podía frenar el episodio si se aplica pues de manera temprana. Siguiente. Pero ya la urticaria por ejercicio es poco frecuente y es muy importante diferenciarla de la urticaria colinérgica. Esta va a ocurrir sobre todo en los primeros 30 minutos de ejercicio y los abones aquí van a ser grandes y frecuentemente evolucionan a anafilaxia. Y la urticaria por calor se encuentra en formas adquiridas y familiares. Ella va a generar ronchas limitadas a ese sitio de contacto, pero si la exposición es masiva, pues puede generar una reacción sistemática. Y también tiene una prueba de transferencia pasiva negativa, que ya les voy a explicar qué es la prueba de transferencia pasiva. El siguiente. Bueno, la urticaria al frío, entonces esta es una urticaria inmediata. En el 50% de los casos produce anafilaxia. Hay también formas adquiridas y hereditarias, las más comunes son las adquiridas y se da por esa liberación de histamina. Generalmente suele ocurrir en la niñez eh, y puede relacionarse a estrés emocional o a picadores de insectos. Entonces, podremos aplicar hielo por 5 minutos sobre la piel y si el paciente pues presenta esta patología, pues se van a producir las ronchas. Entonces, la prueba de transferencia pasiva aquí es positiva y se hace con IM o IgG, entonces donde se inyecta 0,1 mililitros de un suero de paciente alérgico en la piel de una persona no alérgica y se analiza a las 24 horas, se realiza como un test con el alergén que se quiera probar en el área donde se inyectó previamente el suero. Y pues una respuesta positiva es el abono, un eritema que va a aparecer, pues que se va a producir como se ve en la imagen. En el siguiente. Entonces, pues acá vemos imágenes de lo que es la urticaria del frío. Y es importante también entender que no es, pues que a la exploración se debe realizar la prueba con un objeto frío y no con agua, porque pues también tenemos la urticaria acuagénica. Siguiente. Bueno, la urticaria vibratoria es muy rara y se ha asociado pues, a algunos factores precipitantes como los años masajes, el secamiento vigoroso con la toalla o estímulos vibratorios. El tratamiento en ella pues, es evitar el estímulo. La urticaria acuagénica también es muy rara y sucede al contacto con el agua destilada del riego. Se postula pues que el agua con el sebo puede producir como una sustancia capaz de hacer esa degranulación de esos mastocitos y pues con la consiguiente liberación de histamina. Algo importante en ellos es que no dependen de la temperatura y que la ingesta de agua no va a generar reacción. Siguiente. Bueno, la urticaria solar también es rara y sobre todo común en mujeres y se produce con todo el espectro electromagnético. También tiene una transferencia pasiva positiva y tenemos 6 tipos dependiendo de los espectros a los que se reacciona. Entonces el tipo 1 es de 280 a 320 nanómetros y es de características alérgicas. El tipo 2 es de 320 a 400, tipo 3 de 400 a 500, tipo 4 perdón, el tipo 4 sí, de 400 a 500, pero de características alérgicas. El tipo 5 es de 280 a 500 y el tipo 6 es de 400 por fotosensibilidad a la protoporfirina 9. Sigue. Bueno, algo importante de la urticaria solar es que recomendaban pues, usar los bloqueadores solares
con un factor de protector solar alto, ya que los antihistamínicos tenían pues poco efecto. Bueno, el dermografismo entonces es la capacidad de la piel para formar una roncha lineal tras aplicar una presión, y sobre todo muy propenso en individuos que son ansiosos y en edades entre 15 y 24 años. Y también es muy común, es más común en mujeres. Entonces hay dos tipos, uno por trauma leve, que pues se dice que también se conoce como por cinturón o por abrasiones. Algunos lo llaman el síndrome del mastocito débil, dado que pues puede aumentar el efecto de otros factores que producen esta urticaria o aparecer después de una típica reacción de urticaria por medicamentos. Puede persistir por meses o años. Y ya está el otro tipo, que es el de aquellos pacientes que van a reaccionar específicamente a ese estímulo mecánico y por lo general no se asocia con otros tipos de urticaria. Entonces, en ellos se suele encontrar pruebas de transferencia pasiva positiva y el factor sérico activo en ellos es lo que es la inmunoglobulina E. Y los mediadores van a ser la histamina y las cininas. Entonces, en ellos la reacción demográfica puede ser inmediata o retardada. No, espera, devuélvelo un momentico. Sí, puede ser inmediata o retardada, es decir, de 30 minutos hasta 6 horas. Y lo que la diferencia de la urticaria por presión, en las cuales las ronchas son mayores, son más duraderas y más dolorosas. Y listo, ahora sí pasa. Bueno, ya la urticaria por presión, entonces ocurre después de haber soportado una presión intensa y persistente durante 4 a 6 horas. En ella hay placas eritematosas, dolorosas y que van a permanecer por horas. También se ha relacionado con el dermografismo. Es sobre todo habitual en manos, pies o glúteos. Y es más por el efecto de cininas que por histaminas. Entonces, por eso, en ellos los antihistamínicos no funcionan muy bien, pero los corticosteroides sí. Siguiente. Bueno, el angioedema, también denominado como urticaria gigante o edema de Quint, puede aparecer a cualquier edad si es pues, independiente de si es hombre o mujer. Los agentes causales más frecuentes son la aspirina, la codeína, el pescado fresco, las fresas, la exposición a caspa o plumas de animales. Se caracteriza por un edema masivo en párpados, lengua, genitales, manos y pies. En estos pacientes no presentan prurito, pero sí tienen una sensación de ardor, y en ellos el único tratamiento efectivo es la infusión de plasma fresco. Siguiente. Bueno, ya con respecto a la histopatología de la urticaria, vamos a encontrar un edema situado en la dermis papular y un leve infiltrado linfocítico, sobre todo en las lesiones más evolucionadas. Siguiente. Y el diagnóstico es muy importante, realizar una historia clínica muy detallada para buscar la causa. Al examen físico, buscar dermografismos, buscar eczema o focos sépticos dentales y determinar cómo son las características de ese abón. Realizar un hemograma completo para mirar también serología de sífilis, hacer un parasitológico seriado. También se pueden tomar radiografías de senos paranasales, de tórax o dientes, buscando alguna presencia de infección. Realizar pruebas cutáneas para mirar presencia de inhalantes, formol, dermatofitos o cándida. También se puede realizar la prueba de metacolina, 1 en 5.000 en una dosis, para mirar si hay urticaria colinérgica, puesto que en estos pacientes la roncha que produce esta prueba va a ser mucho más amplia. Y las pruebas de contacto, sobre todo para exposición de frío, calor o luz. Bueno, ya con respecto al tratamiento, es muy importante aislar sobre todo la causa. En la urticaria es muy importante tener en cuenta que hay un efecto agravante de la aspirina, porque se prohíbe utilizar aspirina en estos pacientes. En urticaria y angioedema, los bloqueantes H1 y la prednisona pueden utilizarse, pero la prednisona, pues, digamos, por sus efectos adversos, pues se debe evitar al máximo. Y la epinefrina, sobre todo, se recomienda para la afección respiratoria. Y ya para la profilaxis de angioedema hereditario, se puede utilizar lo que es el danazol o esta no solo.
Siguiente. Bueno, en la urticaria aguda y en la anafilaxis, lo más importante es aplicar epinefrina y antihistamínicos, estar monitoreando signos vitales, poner al paciente en posición Trendelenburg, mantenerlo en una temperatura ambiente y administrarle oxígeno al 100%. Si el paciente presenta laringoespasmo, pues se debe intubar y estos pacientes generalmente van a requerir de RCP. La epinefrina se puede dar entonces de 1 en 1000, ya sea 0,3 cc, miligramos por kilogramo, subcutánea o intramuscular. Ella lo que va a realizar es que va a estabilizar esos mastocitos, impidiendo la liberación de esos gránulos, eleva la tensión arterial y evita contracción del músculo liso. Ya se puede repetir cada 15 minutos hasta 4 dosis. Siguiente. Ya en la urticaria aguda simple y los cuadros crónicos, entonces se ha visto que el 80% de estos pacientes responden a antihistamínicos, cualquiera, sea elección empírica. En urticaria por fríos es muy buena la ciprotabina, y en dermografismo y en la urticaria colinérgica se prefiere la hidroxicina. Los bloqueadores H2 aislados no tienen efecto, pero pueden potenciar a los H1. Con respecto a los esteroides sistémicos, pues no se recomiendan usarlos a largo plazo y se recomienda evitarlos al máximo. Y se pueden usar sobre todo en urticaria aguda y en exacerbaciones de la urticaria aguda para reducir su duración. La ciclosporina se ha visto que es el único que sirve para inhibir la liberación de histamina de los basófilos. Entonces, solo se recomienda utilizarlo cuando el paciente es refractario a los antihistamínicos. Este tiene también, pues, debido a sus efectos adversos, bueno, la fototerapia reduce el número de mastocitos en la dermis superior, y el omalizumab, pues, es un anticuerpo monoclonal, se recomienda sobre todo para situaciones de asma alérgico. Siguiente. Bueno, ya con respecto al seguimiento y el pronóstico, entonces de la urticaria física, de la colinérgica y de la inducida por el ejercicio, pues va a depender del umbral de los factores desencadenantes. En la urticaria crónica, pues esta se ha visto que afecta mucho lo que es la vida escolar y laboral por sus marcados síntomas. Y la urticaria aguda, pues realmente es muy transitoria y se va a resolver sin secuelas. Siguiente. Bueno, muchas gracias, señorita. Bueno, en urticaria, dos cositas son básicamente, ¿cierto? Uno, que es el principal motivo de consulta en urgencias por enfermedades dermatológicas. Entonces, es lo que ustedes van a ver en la consulta de urgencias cualquier día a las 3 de la mañana, ¿sí? Porque no llegan temprano, llegan es a las 3 o 4 de la mañana porque ya no se aguantan el prurito. Entonces, es una enfermedad tremendamente pruriginosa que se caracteriza por la aparición de ronchas o abones localizados o generalizados, y que esas ronchas o abones duran poco tiempo. Acuérdense, duran menos de 24 horas. Si duran más de 24 horas, probablemente no es una roncha, sino una vasculitis. Hay que pensar en otra cosa. Bueno, el manejo inicial siempre de las urticarias es difícil. O sea, cuando ustedes vean un paciente una noche que llega y le ponen pues el antihistamínico, la inyección de antihistamínico, de corticoide, lo que ustedes quieran, el paciente se va, el prurito le mejora mientras tiene el efecto la inyección, o sea, 6 horas o 12 horas, y va a volver otra vez al día siguiente. Eso ocurre con mucha frecuencia para que no se estresen por eso. O sea, a veces la estabilización, digamos así, de la urticaria, inicialmente se puede demorar hasta 8 días. Usted le formulan los antihistamínicos, ¿cierto? Un antihistamínico de tercera generación o uno de primera generación, un Iderax, alguna cosa de esas, ¿sí? Y si sigue molestando, pues entonces la urticaria, pues entonces le suben la dosis, hasta 4 veces se puede subir la dosis de un antihistamínico. Y la principal falla que nosotros tenemos en la terapéutica de la urticaria es que damos dosis muy chiquitas, nos da miedo dar dosis altas, ¿sí? Obviamente con los de primera generación, que son la hidroxicina, la clorfeniramina, ¿cuál es la otra? Esta que le dan a uno en los aviones para no marearse. Bueno,
esos antihistamínicos dan mucho sueño, entonces por eso pues uno la dosis elevada, eso es difícil manejarla, pero puede manejar de segunda o tercera generación, ¿sí? Que son antihistamínicos que no dan tanto sueño y darle dosis más altas. Por ejemplo, la loratadina le podemos empezar con una tabletica de 10 miligramos, si no mejora le podemos dar 2 y le podemos dar hasta 4 tabletas de 10 miligramos. Si con eso no mejora, tenemos que pensar en otra cosa, entonces ya hay que buscar si es una urticaria física, por ejemplo, que a las físicas realmente no le sirven sino los corticoides, es utilizar corticoides, ya pues orales o a más a largo plazo. Y si no mejora, entonces toca utilizar ya medicamentos de tipo citostático como la ciclosporina, como el metotrexato, y ya en últimas, pues, y con medición de inmunoglobulina de un anti-IgE. El anti-IgE que nosotros tenemos en el mercado es el omalizumab. ¿Tenemos pacientes con omalizumab? Pues sí, no muchos, pero yo conozco uno, pues que yo lo vi acá, lo atendí, y por la EPS él fue y le dieron el omalizumab porque no había forma de controlar la urticaria de esa persona. Y miren la cantidad de causas, los otros miren la cantidad de causas que tiene la urticaria. Yo creo que yo cuando terminé mi especialización, yo me hice un formato de historia para urticaria para que no se me olvidara todo eso, ¿cierto? A preguntar por infecciones, ¿qué es lo más común? Entonces, ¿qué es lo más común? Infecciones y medicamentos. 50% de las urticarias agudas son causadas por medicamentos o alimentos. ¿Cuáles alimentos más frecuentemente? El de todos los días. Los pescados y los mariscos, las fresas y el maní, o los cacahuates. Por ejemplo, en los Estados Unidos es muy frecuente la alergia a los frutos secos, entonces allá siempre tienen su plaquita o su brazalete donde dice es alérgica a las nueces. Bueno. Y de los medicamentos, pues los más comunes son los que ya se mencionaron, que son los antibióticos, especialmente las penicilinas y las cefalosporinas y las sulfas, y los AINES. Y de los AINES, los más frecuentes entre nosotros son la aspirina, el ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno. Son como los más frecuentes. Yo diría que está ganando mucho terreno también los suplementos vitamínicos, especialmente los suplementos vitamínicos con complejo B. También pueden producir mucho urticaria. Entonces eso es lo más común. ¿Qué es lo segundo más frecuente? Las infecciones ocultas. Entonces las caries dentales, esa es la más importante. Entonces revisar la boca, preguntar, ¿tiene alguna cosa por ahí, algún diente que se tenga que arreglar o le está molestando alguna cosa? Esa es la más común. Luego las infecciones de vía respiratoria alta, sinusitis crónicas, etcétera, etcétera. Las infecciones urinarias y las infecciones vaginales, sobre todo en las damas, ¿no? Las candidiasis vaginales y las infestaciones parasitarias del tracto digestivo. Esa es otra causa frecuente. Bueno, la otra causa son los fenómenos físicos, que ya lo mencionamos también. Ahí vimos todos esos fenómenos físicos y todos tipos de urticarias que a ustedes les pueden parecer como exóticas, raras, pero se ven. Yo tengo 2 pacientes, por ejemplo, con urticaria acuagénica, 2 pacientes que tienen urticaria al contacto con el agua, ¿sí? Y ese es un motivo de consulta que no es raro, el prurito asociado con la ducha o la urticaria con la ducha. Es que yo me meto al baño y cuando salgo del baño me da piquiña y me broto, ¿sí? Entonces eso puede ser por desecación, es el prurito más común, que es por desecación, que inclusive yo lo sufro. Yo sí me demoro mucho cuando salgo de la ducha para vestirme, me pica, me da prurito, entonces se seca, se va por el agua, se lleva el agua que tiene la piel y produce cierta resequedad que da prurito. O puede ser producida por la temperatura, entonces puede ser por el calor o por el frío del agua, o puede ser producida por la misma agua, ¿sí? O sea que esa sería urticaria acuagénica, entonces es una de las pruebitas pues de la bolsita caliente, de la bolsita fría, del pañito con agua, ¿cierto? Para saber pues de pronto cuál es la causa de eso. Hemos tenido, por ejemplo, urticarias por vibración. Uno dice, eso debe ser más... No, aquí tú hizo urticaria preciso, pues el tipo del martillo neumático de la autopista del café. Eso hace como 20 años, pues, que el tipo vivía con las manos hinchadas y con piquiña, un prurito severo. Y resulta que era el hombre del martillo neumático. O sea, la urticaria era por vibración. Entonces, pueden ser muchas cosas, entonces tener en cuenta todos esos factores, hacer un buen interrogatorio, si uno quiere hacer exámenes paraclínicos para descartar infecciones ocultas, se pueden hacer. Algunos usan medicamentos, ¿no? Yo tenía un profesor mío de los de la vieja guardia que lo que hacía era darles un escopetazo, entonces les daba un antiparasitario, con un antibiótico y con un antimicótico, y él decía que con eso se iban el 50% de las urticarias. ¿Será? Pues eso no está escrito, ¿no? Pero pues es para tener en cuenta que puede haber infecciones ocultas que son desencadenantes de esto. Entonces, mirar todas estas cosas y hacer el esquema de manejo de antihistamínicos. Un antihistamínico
aumentando la dosis paulatinamente. Si no funciona, entonces poner otro antihistamínico de diferente familia, 2 antihistamínicos, y si no funcionan los 2 antihistamínicos, entonces usar corticoides, y si no funcionan los corticoides, nos metimos en la grande, ¿cierto? Entonces, si antihistamínico no funciona, no hecho, remítanlo, porque debe tener alguna cosa rara o hay que buscar una causa rara, o simplemente es una urticaria crónica, ¿cierto? Las urticarias crónicas son crónicas y en ellas la mitad de las veces, dice el libro, no encontramos la causa. Yo diría que no es la mitad, yo creo que es casi nunca encontramos la causa. Si al mes el paciente no se dio cuenta por qué le daba la urticaria, o cuando le volvió a dar no se dio cuenta, pues va a ser difícil encontrar la causa. A veces la encontramos, pero es muy difícil. Que en la urticaria crónica, pues entonces hay que dar antihistamínicos entre 3 meses y 3 años. ¿Sí? Si a los 3 meses está controlado, pero se vuelve a brotar, entonces darlo por 3 años seguidos, el antihistamínico que sirva para controlar. Si es una urticaria con anafilaxis, puede comprometer la vida de la persona, ¿sí? Aquí tal vez entre nosotros la causa más común, además de los medicamentos, de la inyección de penicilina, pues, que esa es la clásica, es la picadura de insectos, es la picadura de las abejas o de las avispas, ¿no? La gente se muere es por una anafilaxis. Una anafilaxis. La anafilaxis quiere decir un shock vasomotor, ¿cierto? Que produce hipotensión severa, con falla renal y con edema de las vías respiratorias. Entonces, por eso se muere, ¿sí? Entonces hay que poner vasopresores. Entonces, no es poner líquidos, es poner vasopresores. Entonces, ¿qué hay que poner? Adrenalina. Entonces, un paciente con una anafilaxis, no se les olvide. Eso lo preguntan que hay todos los exámenes. ¿Qué le dan a ustedes a un paciente en urgencias con una anafilaxis? No van a poner ahí que una inyección de corticoide porque se murió el tipo, ¿cierto? Entonces, epinefrina o norepinefrina o adrenalina, ¿cierto? Sí, sí. Se pone la ampollita, se pone de 1 centímetro, se pone 0.3 subcutáneo cada 15 minutos hasta que la persona vaya saliendo de eso, con los manejos de oxígeno, pues, y de posición y todas estas cosas. Entonces, eso pues es como lo más importante. Y son patologías frecuentes. O sea, esto que hablamos hoy, esto sí pues les va a tocar enfrentarlo toda la vida y ustedes van a tener sus pacientes con la reacción medicamentosa, las urticarias raras de las 3 de la mañana que viene al otro día y al otro día, al otro día. Hay urticaria también por el alcohol, ¿no? Entonces hay borrachitos que vienen rascándose con brote y a uno le da mucha rabia, pero puede ser cada vez que se emborrachan, van a estar en urgencia el borrachito con la urticaria, ¿no? No se les olvide eso. Y la urticaria por el ejercicio, ahora la estamos viendo más frecuentemente, tal vez porque ahora la gente está más dedicada a eso, ¿cierto? Los ciclistas, los gente del gimnasio, todo eso se ve más urticaria frecuentemente por eso, por ejercicio, que uno no sabe si es colinérgica o si realmente es por el ejercicio, o si es por la sudoración, ¿cierto? Pero pues se ve con frecuencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, lo escuchamos. No hay ninguna pregunta. No, muchachos, es que a veces uno se siente hablando como una pantalla, como hablándole a una pantalla, entonces esto es muy berraco, no friegue. El año entrante les voy a pedir que prendan la cámara porque ya me aburrí. Bueno, en la semana entrante, la semana entrante no tenemos clase. Si ustedes quieren, podemos hacer 2 cositas, o hacemos un club de fotos, o si quieren, hacemos el parcial la próxima semana para que no se les acumule parcial para la semana de arriba. No sé, como ustedes quieran. O los dejo descansar. Sería como un repasito para el parcial, como para repasar todo lo que... Si quieren, yo les pongo hacemos como unas fotos y hacemos unos comentarios sobre esas fotos y repasamos cositas, que yo a veces en esos repasos les voy contando más o menos las preguntas que voy a hacer para que lean lo que necesito que lean. Si quieren lo hacemos entonces el próximo jueves, hacemos un repasito ahí de 12 a 1 de un club de fotos, les muestro foticos de todo lo que hemos visto. ¿Listo? Sí, a mí me parece, doctor, estaría bueno. Sí, doctor. Listo, bueno, perfecto, ok. Bueno, hablamos entonces la próxima semana. Bueno, doctor, gracias. Hasta luego, doctor.